Buenos días, hola a todos y todas. Vamos hoy día a continuar la clase de fisiología con una clase sobre movimiento por el floema, que es conocido como translocación. Si tienen preguntas, pueden escribir por el chat o hacerme unas preguntas directamente, si somos tan pocos que da igual, ¿cierto? Eh, todos estos estudios de fisiología respecto del... Hay un vecino haciendo trabajos, que es agradable. Después de estos problemas parten de algunos experimentos que son muy antiguos y súper simples. Tenían un árbol, le hacían el anillado, que se llama, que es básicamente que le sacan la corteza y dejan todo el cilindro central del xilema secundario. Recuerden que ustedes hicieron biología vegetal 12 que tienen que cachar todos los motes de anatomía de esta cosa. Y lo que pasaba es que al pasar un tiempo, en la parte inmediatamente arriba del corte se ponía como guatona y se acumulaban sustancias. ¿Ya? ¿Escuchan el taladro, no? Qué desagradable. Al principio pensé que era como un grito de afuera. Estoy viendo muchas películas de terror. Sí, la verdad es que he visto harta. Hay una película de terror que es más terrible todavía, que son las cadenas nacionales del presidente. Esas sí que son de terror. Ya. Si vemos la anatomía primaria, ustedes recordarán que en un sistema de haces que son colaterales, ¿no es cierto?, abiertos o cerrados, vamos a encontrar que generalmente el sistema está hacia adentro y el fluema está hacia afuera. En el medio va a estar el remanente de cambio vascular. Muchas veces el fluema está asociado con fibras, ¿cierto? Y en este floema hay células vivas, a diferencia del xilema, que la mayoría de la parte funcional de conducción son células muertas y huecas, ¿ya? Como veía un meme el otro día, que era como el botánico emo, que decía que yo soy como el xilema, muerto por dentro, ¿cierto? Ya, este es el tejido secundario, donde tenemos acá el xilema secundario, vamos a tener aquí el cambio vascular, y vamos a tener acá el floema secundario. Este es un radio cinemático que se abre aquí en esta parte, pero este es un radio de aquí. ¿Ya? Aquí está la corteza y este sería el floema secundario. Si se fijan, en esta parte lo que más tiene son fibras, pero entre medio podemos ver las células del floema. ¿Cuáles son estas células del floema? Son estos elementos de tubo criboso. ¿Qué se llaman tubos cribosos? Porque en los extremos tienen estas placas cribosas. Criba significa hoyo, ¿ya? Entonces, son células vivas con pared primaria, tienen conexiones laterales y terminales, tienen estas placas llenas de hoyos que sirven para la comunicación vertical y tienen estos hoyos, ya que al haber heridas o cosas así, esto rápidamente se sella con un azúcar que se llama calosa y obviamente tiene el sentido de que si se produce una herida no se chorree todo el floema infinito, ¿cierto? Que se cicatrice y se cierre y no se siga perdiendo eh, azúcar, ¿ya? Estos elementos de tubo criboso se conectan verticalmente entonces y son súper interesantes porque son células vivas. ¡Uy, qué desagradable! Voy a poner Dead Can Dance con un parlante así de tipo reggaetonero a todo chancho. A ver si les gusta. Como dice mi hija, que pongo música de tortura medieval. Bueno, tenemos estas células que a pesar de ser vivas, no son típicas, que no tienen núcleo y no tienen los típicos organelos de una célula normal. Ya, en general, pueden haber unos plástidos modificados que en realidad no hacen nada y algunos restos de membrana, pero en general son puros citoplasmas, son células que están vacías, que no tienen los típicos organelos, no tienen núcleo, no tienen vapor, no tienen nada. ¿Ya? ¿Sí? Y están conectadas con células que se llaman células acompañantes, ¿ya? O células subsidiarias. ¿Sí? Y estas células acompañantes son claves, son súper importantes en el transporte de sustancias hacia y desde el floema. Eso me sonó como a educación. ¿Me cachado que todo es como de y para y por la, no sé.
algo así. Ya, bueno. Y entonces tenemos esta célula acompañante y tenemos... Oh, no puedo. Esto que me taladran los dientes, así. Ya, entonces tenemos esta célula acompañante y tenemos estas conexiones, ya estos campos de plasmodesmo que permiten la conexión. Y esta célula sí tiene, es una célula normal que tiene, no sé, cloroplastos, núcleo, vacuola, toda la cosa. Y son parte de la carga de azúcares hacia el floema. ¿Ya? Son súper importantes en ese proceso. ¿Vale? Aquí tenemos más imágenes de un elemento de tubo criboso, ¿ya? Y aquí tenemos cómo se ve una célula acompañante. Si se fijan, el tubo criboso realmente se ve como hueco, pero no está hueco, o sea, me refiero a que no se ven cosas adentro, ¿ya? Aquí tenemos la placa cribosa, cómo se ve una célula acompañante. Esto es un corte longitudinal, esto es un corte transversal. Así se ve teñida una placa cribosa por arriba, ¿ya? Y aquí tenemos las células acompañantes. Y en gimnospermas, no sé si ustedes se acordarán de... No sé si se acordarán de la clase de anatomía que en gimnospermas no hay tubos cribosos, sino que hay células cribosas y estas células acompañantes se llaman células albuminosas. Y esas tienen diferencias como filogenéticas, que es como la diferencia entre una traqueida y un vaso. Entonces en el floema también hay pequeñas diferencias en gimnospermas. ¿Ya? Este es un esquema. Este es un esquema de una célula, un miembro de tubo criboso. Y vamos a ver que en la zona de las placas cribosas se deposita calosa, como les decía yo. Esta calosa es re importante para tapar este conducto cuando hay herida o hay patógenos o pasa alguna cuestión así rara, ¿ya? O, por ejemplo, las viejas, que una rama que se murió, que sé yo, ¿ya? Y también cerca de la pared se acumulan corpúsculos de proteína P. Una proteína particular está en este tipo en inglés que es phloem, ¿ya? Por eso es P, como el agente P. Y la concentración de esta proteína P aumenta hacia las paredes y disminuye hacia el centro del elemento tubuloso, ¿ya? Las células acompañantes, la célula acompañante, es decir, las células vivas que están asociadas a el tubo criboso y que participan en el transporte de sustancias, pueden ser de tres tipos: normales, de transferencia o intermediarias, ¿ya? Y aquí tenemos los tres tipos de célula y difieren, por ejemplo, en el tipo esta es una célula de transferencia. La característica de las células de transferencia es que tienen invaginaciones en la membrana, ¿ya? ¿Se fijan? Como en la pared. Tienen estos como pliegues hacia adentro que lo que hacen es aumentar la superficie, ¿ya? Y ven los plasmódemos. También tenemos las que son como normales. Aquí tenemos la célula acompañante y estos son los elementos de tubo criboso y aquí podemos ver la típica, ¿no es cierto? Y aquí tenemos la intermediaria, ¿ya? Y que podemos ver estos campos de plasmodesmos bastante abundantes. ¿Cuáles son las diferencias? Hay distintos tipos, ¿no es cierto? Las acompañantes normales, las intermediarias, ¿ya? Eh, y estas que tienen estos como pliegues internos. Y la diferencia es en el tipo de carga, ¿ya? El transporte, en este caso, la intermediaria es sin plástico, y en las que son normales o en las de transferencia es apoplástico. Ya, yo espero que ustedes se acuerden de esta cosa, ¿ya? ¿Se acuerdan de eso, no? De lo sin plástico y plástico. Esto implica transporte, digamos, por dentro de la célula, y el apoplástico es el espacio que queda entre células y entre la membrana y la pared, ¿ya? Entonces, obviamente, el apoplástico es más rápido, ¿ya? Cuando hablamos de transporte del floema, vamos a hablar de dos conceptos que son las fuentes y sumideros. Esto se habla mucho en fisiología y en ecofisiología, ¿ya? ¿Qué son las fuentes y sumideros? Básicamente, fuentes es todo lo que produce fotosintatos y sumideros es todo lo que requiere fotosintatos. Y el floema, contrario a la percepción como colegio que se tiene generalmente, yo lo sé, no todos los colegios. En general,
es que siempre el problema se asocia con que va de arriba para abajo, ¿sí? Y eso es solo parcialmente verdad, que el floema también puede ir hacia arriba, ¿ya? ¿Cuáles son las fuentes? A ver, ustedes que son vivos, ¿cuáles son las fuentes de los fotosintatos, del floema? Esto ya lo vimos en el semestre anterior, por eso no lo repetí, pero lo repito. El floema, el xilema transporta agua y sales disuelto en el agua, y el floema transporta principalmente los productos de la fotosíntesis, que se llaman fotosintatos, azúcares, etcétera, desde su fuente hacia los sumideros, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los sumideros? ¿Cuáles son las fuentes? Vamos a ver, vamos a partir por las fuentes. Ustedes ya vieron el curso anterior, ¿me pueden decir cuáles son las fuentes de los fotosintatos? Pueden escribir, pueden hablar. Me van a decir que también están como el xilema, están muertos por dentro. ¿Aló? ¿Aló? Espere. Es súper simple. ¿De dónde viene la comida de las plantas? ¿Dónde ocurre la fotosíntesis? Pueden escribir si es que no quieren hablar. Cloroplasto. Claro, eso en términos del organelo, pero en términos de órgano, ¿en qué lugar? La hoja. La hoja. Ya. ¿Y qué hoja? ¿Cualquier hoja? O sea, ¿un primordio foliar igual? Hoja madura, no sé. Ya. Una hoja totalmente expandida, una hoja que está, ¿no es cierto?, madura, por decirlo de alguna manera, o desarrollada, ¿sí? Eso es una fuente. Y si yo tengo un ápice, ¿ya?, que tiene hojas extendidas, ¿no es cierto?, pero más arriba en el ápice hay hojas que se están formando, que también son hojas, también se ven verdes, pero son hojas que todavía no se expanden, que se están formando, que tienen que crecer. ¿Esas van a ser fuentes o sumideros? Se va a decir al ¿Sumidero? vecino que ponga más palabras. Sumidero, porque esa hoja tiene que crecer, y esa masa, ¿cierto?, esa materia prima para construir los bloques de la vida, tiene que venir de algún lado, po. Entonces, en ese caso, fijan, el floema va a ir desde las hojas que están más abajo del ápice, que están expandidas y que están funcionando, hacia arriba. ¿Se fijan? En ese caso, el floema va a ir hacia arriba, ¿ya? Lo mismo cuando se esté formando una flor o un fruto. Y si el fruto se está formando en la punta de una rama, el floema va a ir hacia esa punta, hacia la manzana que se está formando, porque también requiere azúcar. ¿Sí? Entonces, esas son las fuentes de sumidero. De hecho, dependiendo de la planta, hay plantas que acumulan reservas en estructuras subterráneas, por ejemplo, y pasan en la siguiente temporada, las que son geófitas, pasan la siguiente temporada sin parte aérea, y el crecimiento de la siguiente temporada de crecimiento es todo a partir de fuentes de carbono, ¿no es cierto?, que se movilizan desde las reservas subterráneas. Ahí, en el fondo, todo el movimiento floemático va a ser de abajo para arriba. ¿Cachan? Ese es el caso, por ejemplo, de una cebolla o cualquier cosa así, ¿no? ¿Sí o no? ¿What? ¿Aló? Oh, sorry. Oye, ¿están ahí o no? ¿Están vivos? ¿Están despiertos? Sí, profe. Ya. Esto de ir a clase los tiene locos, así, onda, aquí esta cuestión. Yo estoy media enfermita, parece que tengo coronavirus. Chuta, ojalá te dé suave, po. Mm,
O sea, la probabilidad, o sea, para el deseo, la probabilidad de que se enferme la gente es alta, porque a medida que pasa el tiempo es más alta, y como no hay medidas, digamos, a la altura del problema, mm, es obvio que sí, pues. O sea, en mi círculo, por ejemplo, familiar, ya hay gente enferma, vecinos, amigos, qué sé yo. En Santiago, olvídate. Mis papás, No, por ejemplo, mis papás están encerrados en su círculo de amigos, todos enfermos. Así es. Tenéis que hacer, como dijo, gárgaras con cloro y tomarte unos tacos de cloro para adentro. Juan, no te mueras. Mm. Bueno, en todo caso, tampoco hay que ser paranoico porque también existe la posibilidad de que uno se resfríe, ¿eh? Como en esta época pasa usualmente, que uno se Sí, po. resfría. Sí, yo de hecho fui al médico y ahí el doctor me dio paracetamol nomás y me dijo que si seguía así fuera la otra semana. Claro, hay que ver si no te da fiebre. Igual hay gente que no tiene síntomas tan empáticos, así que Mm, sí. Esto de mejorar el sistema inmune, al final, claro, pero es multifactorial, porque el sistema inmune no es unifactorial. Entonces, hasta andar de buen ánimo mejora el sistema inmune. Hay una relación directa con el sistema nervioso, por ejemplo. Eh, entonces, no es unifactorial. No sé si. ¿Sí? mm, Bueno, en fin. en fin, no te morás, no te morás. Eh, sí, pues, ¿no? Y tú lo piensas por otro lado, todavía no estamos en el punto más crítico y va a llegar un punto donde no solo los estudiantes pueden estar enfermos, sino que familiares de los estudiantes. Y eso también, Ujú. obviamente, influye en que estén concentrados. O sea, imagínate, para uno que está en la situación más ideal del universo, porque piensa que un profe universitario le llega el sueldo igual, tiene comida, no sé, po, ¿cachai? Ay, sí. Eh, y hay gente que está así, pero igual es cuático. No poder salir, preocupado por los cabros chicos, que no te enfermas tú, porque si fíjate, nosotros aquí me enfermo yo, se enferma mi señora, cuida a los niños, pues. Sí, pues, no es para menos. Entonces yo entiendo también que se urjan. Pero dentro de este escenario sub, ¿no? Hay que tratar de aprender algo, pues. Igual se puede, requiere más disciplina personal. Esa motivación tiene que ser interna, no puede ser impuesta por un viejo pelado. Tiene que ser, ustedes están ahí con aprender esta cuestión, porque si no, yo estoy aquí dando la hora, ¿no? Ya, pensemos que algún día este curso, ojalá, pero no sé, qué sé yo, va a estar separado, y no va a ser este curso mutante de animal y Sí, vegetal todos juntos. ojalá. Eh, Yo sé que no es lo ideal, pero de hecho fue, aunque ustedes no crean, fue una ganada, porque antes ni siquiera existía el módulo vegetal y el curso era solo animal, solo el curso. Y después de como pelear hace un tiempo, logré que al menos fuera 50-50, porque pasó un tiempo en que era como 70-30. El año siguiente fue 50-50 y de ahí ya llevamos unos años así. Y pocas clases es mejor que cero clases, creo yo. No Ujú. sé, porque si no, ¿cachai? Que estábamos formando licenciados con cero formación en fisiología vegetal. Por último, fotosíntesis, yo digo así como por cultura general, para que no sé, po, Lo mínimo, po. lo mínimo, po, ¿cierto? Es como estudiar literatura y no leer, no sé, po, Shakespeare o el Quijote, no sé, no es ese gallo, ¿cachai? No sé, pues como por último tener un... Ya, ahora sí, volvemos. Ya. Ya. ¿Entendieron esto que era el fuente sumidero? Me imagino. Entonces, Ujú. fuentes, lo que puse. Ojo que hay plantas que tienen tallo fotosintético que también funcionan como fuente, ¿ya? Y sumideros, como les decía, son estructuras que reciben el carbono. Ahora, eventualmente, todas las células vivas de la planta van a requerir azúcar porque son eucariontes, tienen que hacer respiración celular.
Entonces, son de alguna u otra manera sumideros. Pero la intensidad, esto es importante, que factores afectan en cómo se mueve, es la demanda, digamos, ¿ya? Un factor importante es la proximidad, es decir, el floema va a tender siempre a moverse por la vía más próxima. Es decir, si yo, no sé, tengo una hoja que está produciendo azúcares y tengo un ápice, la hoja que está más cerca de ese ápice probablemente va a ser la que aporte a ese ápice, no la hoja que está 25 ramas más allá, pues. Obvio. El desarrollo embrionario bien tiene una relación, porque no sé si ustedes se acuerdan cuando veíamos los meristemas apicales de brote o de raíz, el de brote, por ejemplo, cuando se forman los primordios foliares, hay conexión vascular que va por vías, ¿sí? Entonces, imaginemos esto como una red de canales. La hoja que sale para el lado de allá no está directamente enchufada a la misma cañería que la hoja que sale para allá. Por ejemplo, en una planta que tiene hojas alternas, ¿ya? Entonces, plantas que, por ejemplo, que tienen este tipo de hojas alternas, van a ir como más conectadas las que van por el mismo lado, por ejemplo. ¿Sí? La conexión vascular son todas importantes y la modificación de las vías de translocación producto de cambios ontogenéticos. Por ejemplo, cuando hay heridas, podas, o también cuando pasa de ser juvenil a más grande y hay otras demandas, cuando pasa a reproducción, etc. Todas esas cosas afectan. Este es un experimento bien interesante donde tenían una plantita. A en fisiología, el 99.9 periódico por ciento de las cosas las hacen con Arabidopsis. ¿Ya? Y si no, las hacen con Fiscomitrella patens, que es un musgo, pero casi todo se hace con puro Arabidopsis, como se usa como planta modelo. Y tenemos esta planta y lo que hicieron fue ponerle una marca radioactiva a esta hoja que estaba extendida. ¿Sí? Y la oscuridad del color muestra lo que encontraron, cuánta cantidad de marca radiactiva de carbono 14 encontraron después en las otras hojas. Y como yo les decía, lo que encontraron, ¿cierto? Marcaron esta hoja que estaba extendida y lo que encontraron es que la que tenía más marca era esta hoja que está como para el mismo lado, ¿cierto? Y que es chiquitita, ¿cierto? Estas que están acá están un poco más abajo, pero no están exactamente en la misma línea que estas otras. Recuerden que igual hay conexión lateral en el xilema, vía los radios y vía también las puntuaciones laterales de los vasos. Pero es menor que la que es vertical. ¿Se fijan? Entonces, las hojas que estaban en la misma como línea de esta plantita tienen más marca y las que eran más jóvenes tienen más marca. ¿Se fijan? Entonces, estas otras reciben menos marca. Y acá, por ejemplo, lo que hicieron es que vieron esto de que se pueden modificar las vías de translocación. Hicieron el mismo experimento, marcaron esta misma hojita con carbono 14, podaron las hojas de acá, ¿ya? Entonces, como podaron las hojas de acá, en el floema es capaz de alterarse las vías de translocación. Acuérdense que se pueden tapar, ¿no es cierto?, ciertos conductos. Lo que pasó es que se redirigió el contenido floemático hacia otras hojas. Como no había para dónde más ir, digamos, estas hojas también se estaban expandiendo y formando. La marca radiactiva desde esta hoja como fuente se repartió a otros sumideros que no estaban inmediatamente conectados vascularmente, ¿cierto?, pero que necesitaban carbono. Entonces, en el fondo las vías de translocación, a pesar de que hay unas vías como favoritas que están así como pavimentadas, doble vía, no sé qué sé yo, si está cortado, puede tomarse el camino de la cuesta, por otro lado, no sé, ya, ando con ánimo de metáfora dialéctica. Supongo que se entiende. Esto es lo que hablaba sobre desarrollo, ya, porque obviamente, por ejemplo, en un árbol, lo más probable es que la mayor cantidad de los fotosintatos se dirija a la mantención de la parte aérea. La gran mayoría va a ir a la estructura subterránea, a las raíces. Por eso usualmente cuando nosotros cortamos un árbol, lo mochamos, después es capaz de rebrotar, y tienen mucha comida guardada, ¿no es cierto?, en la estructura subterránea, que pueden redistribuir y alocar a regenerar la parte aérea. Entonces, pero por ejemplo, cuando se forman frutos, los frutos tienen mucha azúcar,
mucha azúcar, contienen mucha azúcar. Entonces lo que hacen es ser unos super sumideros de floema, porque para formar un fruto dulce tienen que llegarle mucho azúcar. Y piensen también en volumen. O sea, imagínense un manzano, ¿cuánta biomasa se produce en manzana? Caleta, o no sé, un damasco, qué sé yo, ¿ya? Y también las estructuras subterráneas de reserva tipo papas o, no sé, bulbo, qué sé yo. Aquí tenemos una hoja joven y una hoja vieja y podemos ver, lo que hicieron fue marcar con fluorescencia los fotosintatos y en este caso en la hoja joven se ve la marca difusa porque lo que ocurre es que los fotosintatos pasan desde el tejido vascular hacia el mesófilo, hacia la parte como de la carnecita de la hoja, ¿se fijan? Eso significa que el contenido fluemático se está descargando, ¿ya? En esta hoja que es más vieja, solo se ve en las venas que básicamente todo lo que se va produciendo se va al tejido vascular para ser llevado fuera. Entonces, en este caso, el contenido fluemático se está cargando y aquí se está descargando. ¿Se fijan? Escucho cosas. Esto es lo mismo. ¿Qué hay en el poema? Díganme. ¿Qué hay en el poema? Fotosintatos. Claro. Ahora, ¿podrías decirme como cuáles? Carbono. Carbono. ¿Pero el carbono en qué forma, po? Mm, En dióxido. ¿What? Azúcar. Ya, ¿qué azúcares? Ah, Vamos bien, ¿cachai? Ya no pasamos desde cosas, ¿cierto? A azúcares, o sea, cosas con carbono, a específicamente azúcares. Ok, ¿qué azúcares? Es como, insisto, no tienen por qué saber hablar y quiero saber qué idea tienen ustedes. Primero, ¿qué azúcares creen ustedes que están ahí en el flema? ¿Qué azúcares o qué azúcar? En el colegio, por ejemplo, ¿cuál es el azúcar típico que dicen que se produce en la fotosíntesis? glucosa. Ya. ¿Y en el floema hay glucosa? Y Si es lo que se produce en la fotosíntesis según el colegio, entonces debería el floema tener glucosa, ¿no? ¿Sí o no? Debería. Pero y no, debe ser. Pero no. pero No, no. si está esperando, pero no. Pero no. Sí, en el floema no hay glucosa. La glucosa no es una molécula de transporte, ¿ya? Entonces, aquí les vamos a mostrar más o menos qué es lo que más hay. Ya, en la glucosa lo que más hay claramente son azúcares, ¿ya? Pero no son cualquier azúcar, ahí les voy a mostrar. Aquí están las distintas cosas. Obviamente, lo que más tiene el floema es agua, ¿ya? Que todos estos están disueltos en agua. Lo que más hay son azúcares. En términos de proporcionales, fíjense que el resto son 5, 2 miligramos por mililitro. Y azúcares son 80, 100. Entonces estamos hablando de un orden de magnitud más lo otro. Entonces, no sé, pues, los azúcares son como el 95% y el resto son el resto. Azúcares, después aminoácidos, ácidos orgánicos, proteínas, potasio, cloro, fósforo y magnesio. ¿Ya? Esto es un exudado del floema de resinos comunes, del resino. Castor bean, por eso es castor oil. Entonces lo que más hay son azúcares. Ahora, además también pueden haber algunas hormonas y otras proteínas también. ¿Ya? Ya, por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Pero, tranquilo, vamos a llegar para allá. ¿Cómo se estudia el floema? Hay varias formas de estudiar el floema. Una forma que yo encuentro súper interesante es que se estudia usando áfidos. Los áfidos son los picones. ¿Ya? Áfido significa sin alas.
Y estos áfidos se alimentan del floema y tienen como sensores. Uno puede hacer un registro eléctrico, puede pinchar las neuronas de una parte del estilete, o no sé si qué ganglio de la cuestión está. Cuando el estilete perfora un conducto floemático, uno tiene una señal eléctrica ahí. Y en ese momento se le dispara, esto es story, en este caso, se les dispara un láser. Un láser, así, ¡piu! Que le vuela todo el cuerpo al áfido y deja solamente el estilete. Es decir, No. sí, así, y, y después queda solamente el estilete del áfido, y como en el floema, aquí en este caso hay presión positiva, va a empezar a salir el exudado de floema. Entonces yo con una micropipeta lo chupo y lo puedo ir a analizar en una HPLC o alguna cuestión así. ¿Ya? Entonces, ¿y qué haces tú? No, yo reviento áfidos con láser. ¿Cómo se llamaba la cosita que quedaba del áfido cuando mata el áfido con el láser que queda ahí? Estilete. 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 Aquí es una, ¿cómo se ve? Aquí está el estilete y se fijan, se enchufa directamente a un conducto floemático. ¿Ya? Yo no soy zoólogo, así que tampoco soy experto en áfido ni mucho menos, pero es para que ustedes sepan cómo se estudia. Obviamente hay otras maneras también de estudiarlo hoy en día. Uno se hacía un árbol, por ejemplo, uno directamente puede hacerle un hoyo, un tajo y puede chorrear la savia y qué sé yo, digamos. Esto es un poquito más elegante en el sentido de, elegante, pero es que evita que se contamine con otro tipo de tipos celulares o de contenido celular, ¿ya? Porque si yo hago una herida, voy a cortar células parenquimáticas, voy a cortar un montón de otras cosas que no son problemas, ¿ya? En este caso, estos bichos tienen millones de años de evolución para enchufarse adentro de esa célula del conducto floemático. ¿Ya? Todo lo que sale de aquí es literalmente puro floema. No tiene otros tipos celulares mezclados. ¿Sí? Interesante. Ya. Bueno, lo que más hay es azúcares no reductores. ¿Ya? Por distintas razones químicas que no explican en este momento, lo que hay en el floema son azúcares no reductores. Es decir, recuerden que los azúcares son polioles, ¿no? Cuando ustedes dibujan, no sé, glucosa o fructosa o cualquiera de esas cuestiones, básicamente son estructuras de carbono que tienen o H para arriba, o H para abajo, o H para arriba, o H para ¿sí? Y en algunas partes tienen como ácidos carboxílicos, pueden tener, o pueden tener grupos amida, o grupos aldehído, no sé, qué sé yo, ¿ya? Pero principalmente son polioles, polialcoholes, pero así con forma así. Y dependiendo de los grupos funcionales, pueden tener mayor o menor capacidad reductora. Entonces, en el floema, lo que hay son azúcares no reductores. Lo que más hay dentro de estos azúcares no reductores es sacarosa, ¿ya? Que es la alfa de glucopiranosil, beta de fructofuranosa, ¿sí? Básicamente es glucosa y fructosa, que están así pegadas por este puente glucosídico. ¿Ya? Alfa, beta, recuerden, no sé, ustedes se acuerdan de química, ¿no es cierto? Aquí en grupo H y toda la onda, ¿ya? Entonces, este azúcar no reductor es porque, si se fijan, no hay grupos funcionales reductores, no tiene grupos como de ácidos carboxílicos, ¿ya? Esa es la cuestión. Que hay algunos que tienen, pues aquí, por ejemplo, tienen unos grupos de ácido carboxílico y esos tienen poder reductor. Estos son azúcares reductores, ¿ya? Fíjense, aldehído o cetona. Estos azúcares son reductores porque son capaces de donar un electrón. ¿Ya? Tenemos la glucosa, la manosa y la fructosa. Estos azúcares generalmente no se encuentran en el floema, ¿ya? Por los grupos funcionales que tienen este poder reductor, ¿ya?
Estos son los que sí se pueden encontrar en el floema. Sacarosa, rafinosa, estaquiosa y verbascosa. Y básicamente, la unidad básica, lo que más hay es sacarosa, que es glucosa con fructosa, y yo le voy pegando galactosas a este azúcar, ¿cierto? Y voy generando rafinosa, estaquiosa y verbascosa, y eso es lo que... También hay otra cosa que se puede transportar, que es el manitol, que es otro azúcar, pero lineal, ¿ya? Es un alcohol. Recuerden que eso también son alcoholes, son poligoles, pero este es un alcohol lineal, que es el manitol. Ya, fructosa, glucosa, forma sacarosa. Y puede ser con una galactosa más, forma rafinosa, con otra más estaquiosa y con otra más verbascosa. ¿Ya? Hoy tengo frío. Ya. Algunos aminoácidos que se transportan en el floema es el ácido glutámico y la glutamina. Y también algunos ureidos. Ureidos significa que están basados, ¿no es cierto?, en el ácido úrico, la urea, ya, como estructura base, pero con otros carbonos por ahí, ¿ya? ¿Cuál es la velocidad de movimiento? Entre 0,3 a 1,5 metros por hora. ¿Ya? En el caso del xilema, recuerden que esto es 2 órdenes de magnitud más rápido. Son como 30 metros por hora. ¿Ya? En un árbol que es de un tamaño así como de una persona. Entonces, esto es claramente mucho más lento que el movimiento del xilema, que es por células huecas y muertas. ¿Ya? Súper relevante porque obviamente esto pasa por células vivas que tienen citoplasma, a pesar de que esté despejado, ¿no es cierto?, de organelo y toda la onda, igual es más lento. Ya, y este es el modelo que explica cómo ocurre la cosa misma. Source significa fuente. Sink significa sumidero. Estas son las palabras en inglés que se usan para referirse a fuente sumidero. ¿Ya? La verdad es que, recuerden que el 99% de la literatura en fisiología es todo en inglés, entonces, en general, es poco probable encontrar fuente y sumidero, sino que van a encontrar sink source, o source sink. Hay unos libros en español, hay un libro del Marino Cabrera, de fisiología, y otros que están ahí en la biblioteca, no sé. Los que yo les pasé son el TICE, que son el libro en que yo me baso, Lincoln TICE, que es de fisiología de plantas en inglés. ¿Ya? Si alguien quiere cachar un poquito más de la parte molecular, puede leerse el Buchanan, que es como de fisiología, pero con la molécula misma. Ya, entonces aquí tenemos el modelo, yo lo voy a tratar de explicar lo mejor que pueda, y si ustedes no me entienden, ustedes me van parando. ¿Ya? Vamos a partir acá. Tenemos una célula fuente. Esta célula fuente obviamente tiene cloroplastos que van a... recuerden que en la membrana de los tilacoides ocurre la fase clara, en el estroma ocurre la fase que es independiente de la luz, de carboxilación. ¿Ya? Y se van a generar moléculas de azúcar, en este caso, sacarosa. ¿Ya? Sacarosa, que es la que va a exportarse y moverse. Esta sacarosa se mueve apoplástica y simplásticamente hacia la célula acompañante. Esto está esquemático, por si acaso. ¿Ya? La célula acompañante, ¿ya?, va a acumular aquí la azúcar y a través de estas conexiones de plasmodemo, recuerden que tenían íntimas conexiones con intrusión de citoplasma. El plasmodemo es que están conectados citoplasmáticamente. Va a moverse este azúcar hacia esta célula del elemento de tubo-quigoso. ¿Ya? ¿Qué pasa con el potencial de soluto si yo le meto sacarosa a un volumen fijo? ¿Ya? Lo que va a hacer es que va a aumentar el potencial de soluto. Recuerden que ese tiene un signo negativo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Es que va a hacer que el potencial hídrico, a todo esto, si no vieron la clase de la semana pasada, no van a cachar nada de esta parte, obvio, porque está basado en potencial hídrico, que es lo que vimos en la clase pasada. Bueno, entonces, el potencial de soluto va a bajar y va a hacer que suba, que se haga más negativo el potencial hídrico, que baje el potencial hídrico. Recuerden que mientras más soluto,
menos potencial hídrico. El potencial hídrico baja tanto que genera un delta respecto del potencial hídrico del xilema. Y por esa diferencia de potencial va a ocurrir un movimiento de masa, un movimiento de flujo de agua desde el xilema al floema. Y como esto es un volumen fijo, al meterse más agua dentro de este elemento de tubo criboso, va a aumentar el potencial de presión. Entonces, yo le meto azúcar, al meterle azúcar, lo que genero es que sube el potencial de soluto y eso baja el potencial hídrico, se mete el agua desde el xilema, sube el potencial de presión. El potencial de presión positivo significa que genero presión positiva, es decir, jeringa, agua, pum. ¿Y qué pasa al hacerle así? Sale el agua, ¿cierto? Se mueve. Entonces, esa presión positiva generada por la diferencia en potencial hídrico es la que empuja el agua con la sacarosa o con los azúcares no reductores, los empuja hacia los sumideros. ¿Ya? Esto es esquemático. Entonces, la mayor parte del agua arrastra a esta sacarosa simplemente por movimiento, por arrastre de masa. ¿Ya? Así, Cuando llegamos acá, ¿ya? Estas células, que son las células fuentes, pobres en azúcar, porque se lo han ido comiendo. ¿Sí? Entonces, simplemente por diferencia de potencial, se va a mover esta sacarosa hacia, ¿no es cierto?, estas células sumidero. Al irse yendo la sacarosa desde esta célula, lo que va a hacer es que el potencial de soluto se va a hacer más chico. Al hacerse más chico el potencial de soluto, ¿sí?, va a subir el potencial hídrico. ¿Sí? Y al subir el potencial hídrico, se va a hacer, ¿no es cierto?, superior, menos negativo que el del xilema, entonces el agua se va a devolver hacia el xilema. ¿Sí? Y ese es el ciclo de cómo ocurre el movimiento de flujo de masa, arrastra, ¿no es cierto?, los azúcares en el floema. Se carga el floema. Eso aumenta el soluto, eso baja el potencial hídrico, arrastra agua desde el xilema al floema, aumenta la presión, genera una presión positiva, empuja eso hacia abajo, o hacia donde se desea. Bien. Hay un delta porque en esta célula donde llegó acá, el azúcar se va, se la come, ¿no es cierto? Se va hacia la célula sumidero, está chupando el azúcar, ¿no es cierto? La está sacando. Al sacarle el azúcar a esta célula, el potencial de soluto baja, hace que el potencial hídrico suba. Cuando llega el punto donde sube más que en el xilema, el agua se devuelve hacia el xilema. Chan, chan. That's it. Espero que se haya entendido. En general, esta parte no requiere energía, pero esta parte puede requerir una mínima cantidad de energía, porque llega un punto donde el transporte es contragradiente. La idea de esta parte de la carga del floema es que se meta todo lo que se pueda de azúcar de una vez para que se arrastre. Entonces, llega un punto donde hay una carga activa de azúcar, contragradiente. Y ahí eso requiere un poco de ATP. ¿Ya? Es súper chico, pero por ejemplo, si yo enfrío, la tasa de translocación, que es el movimiento por el floema, baja. Esta baja se debe esta baja evidencia el costo metabólico en ATP requiere el floema. Este costo es mínimo, pero existe. ¿Ya? Acá tenemos un esquemita que es básicamente lo mismo. Tenemos el CO2, ¿no es cierto? Se transforma en azúcar por la carboxilación dentro de los cloroplastos. Se mueve apoplásticamente, ¿no es cierto? Simplásticamente por los plasmodemos, ¿cierto? Se le va metiendo azúcar. Y acá está la vaina del ácido, si fuera una monocotiledónea, una C4, no sé. Y esto lo que hace finalmente es que ocurre la carga activa, ¿ya? Y esto se termina yendo hacia el tejido vascular y humano. Acá tenemos un complejo del elemento tubo criboso y la célula acompañante, y como les decía, hay un
un transportador, un simporte que requiere energía. ¿Por qué requiere energía? Porque es un simporte que mueve contra gradiente la sacarosa aprovechando un gradiente de protones. Y ese gradiente de protones se genera artificialmente con gasto de ATP. Es decir, lo que hace la célula acompañante es meter mucho protón y después aprovecha el arrastre de los protones para el otro lado para sacar la sacarosa contra gradiente. ¿Ya? Así. Otra estrategia que usan las plantas para meter mucho azúcar es que los gradientes de concentración funcionan por cada compuesto. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo sacarosa y se me acumula mucha sacarosa y deja de entrar porque ya está contra gradiente, uno la sacarosa con una galactosa y forma, por ejemplo, rafinosa. Entonces, tengo mucha sacarosa, pero no tengo rafinosa. Entonces, puedo empezar a acumular rafinosa, ¿cierto? A favor de gradiente. Y cuando ya voy contra gradiente de la rafinosa, le pongo otra galactosa y puedo formar, ¿no es cierto?, la estaquiosa, la verbascosa, y así. Sí. Entonces, es como un truco de magia, ¿cierto? Química, donde en el fondo voy a funcionar tratando de favorecer el paso a favor de gradiente. Cuando se saturan, se acumula demasiado, se equiparan las concentraciones de sacarosa, la transformo en rafinosa y igual voy a poder ir metiendo más. ¿Sí? Tipo de transporte apoplástico y sin plástico, ¿no es cierto? Y el tipo de célula acompañante, como ya lo habíamos visto. ¿No? Los tipos de transporte, el sin plástico y el apoplástico, y los tipos de célula acompañante que yo les había hablado al principio, tipo 1, tipo 2A, tipo 2B. Estos detalles no me interesan tanto, la verdad. Simplemente sepan que el transporte plástico es más rápido, el transporte sin plástico es más lento, pero permite esta barrera de filtro, ¿no es cierto?, biológico. Cuando hablamos de para dónde va este carbono, tenemos que hablar de asignación de recursos. Hay gente en la biología, que ustedes sepan, hay gente en la biología que no le gusta estos análisis como económicos o economicistas de la distribución de recursos en los seres vivos, ¿ya? Porque encuentran que es una aproximación muy antropocéntrica o antropomorfizada, o no sé cómo se dice, antropomorfosa, ¿ya? Pero personalmente yo encuentro que es una aproximación útil porque es una especie de metáfora, como sea, pero nos permite, tiene un valor predictivo, igual tiene un valor predictivo y tiene un valor como de modelo, sirve como para interpretar respuestas, ¿ya? ¿Qué significa esto de asignación de recursos? Parte de la premisa que las plantas van a obtener una cierta cantidad de carbono, es finito, es infinito. ¿Sí? Imaginemos que son 100 moléculas, 1000 moléculas, 1.000.000 de moléculas, pero es finito. Las plantas no hacen infinita fotosíntesis porque, por ejemplo, el área foliar es fija, o sea, es finita. La cantidad de rubisco que tienen por unidad de área también es finita, entonces la cantidad de fotosintéticos que pueden generar por unidad de tiempo es finita, no es infinita. Entonces, con esos recursos disponibles, tienen que mantener todos los tejidos vivos que ya están vivos, hay que darles comida, porque son células eucariontes, tienen que hacer respiración celular, y tienen que generar el crecimiento, es decir, hacer nuevo tejido, nuevas células. ¿Sí? Reservas. Entonces, en el fondo, la asignación de recursos es que, ante los recursos finitos que yo tengo, ¿cómo los distribuyo? ¿Cuánto asigno a reproducción? ¿Cuánto asigno a mantención? ¿Cuánto asigno a reparación? ¿Cuánto asigno a reservas? ¿Ya? Hay un costo que no me puedo sacar, que es el metabolismo basal, el metabolismo básico, en el fondo, que es el costo de mantención. Eso es como lo que sí o sí hay que gastar, entre comillas, ¿ya? Y dependiendo del estado ontogenético y las condiciones ambientales, la planta puede asignar, ¿cierto?, estos recursos a este tipo de cosas. ¿Ya? Por ejemplo, una planta que ha sufrido herbivoría, lo más foliar, no sé qué sé yo, lo más probable es que asigne una parte importante de sus recursos en recuperar el área foliar. ¿Ya? Una planta que está expuesta a sequía, lo más probable es que invierta más recursos en aumentar las raíces que la hoja, no sé. ¿Ya?
etcétera. Eso se le llama asignación de recursos. Y eso también influye en el destino de los fotosintatos. ¿Ya? Como moraleja de la clase de hoy, más o menos cómo es la estructura general del floema, cuál es el contenido general del floema, son azúcares no reductores principalmente y algunos otros aminoácidos y cosas por el estilo. Y el modelo de transporte que es este que está acá. Eso es lo que quiero que les quede como moraleja de hoy. ¿Ya? Vamos a... Ay, mi computador está un poquito... Ahora sí, ya. Antes de terminar de grabar, quisiera ver si tienen alguna pregunta específicamente de la clase. Después voy a dejar de grabar y pueden contestar preguntas de otras cosas. ¿Ya? Preguntas sobre la clase que acabamos de tener. La idea es que queden grabadas para que si alguien más tiene la misma duda, se pueda como la cosa. Hablen. ¿Quién se fue? ¿Alguien se fue? No sé quién se fue. Sí, había uno más, creo, ¿no? Salía Cristian Atala repetido 2 veces. Ah, ya. Ah, no, pues que era la presentación. Preguntas. Yo creo que para formular preguntas voy a necesitar ver la presentación nuevamente. O sea, Por 2. Ya. Esta clase es probablemente la más corta y la más simple. La clase pasada era bastante más complejo porque tenía algunas fórmulas. Yo sé que la gente como que ve las fórmulas y al tiro su cerebro así. El potencial hídrico era conceptualmente medio extraño. ¿Ya? Yo no sé qué onda con el resto de la gente, no sé si votó el ramo o no sé si cachan, po. Por ejemplo, tú, la Javiera Prost, la Ninosca, la Maura, eh, Victoria Fernández, Diego Lira creo que no lo he visto nunca en este curso, un cacho. No sé si ustedes saben qué onda, po, en qué están. a lo mejor donde ayer teníamos que entregar el informe de fisiología del laboratorio 1, a lo mejor muchos se quedaron haciendo trabajo hasta noche, se trasnocharon y probablemente están todos rajos. Sí, yo, Es una teoría. yo sé que la Vicky pasó de largo, Ah, ya. pero, pero no, los demás no